¿Están? Espero que hayan tenido unas lindas vacaciones, que hayan descansado, que hayan trabajado en su proyecto final de graduación, todo eso y mucho más. Bueno, acá estamos de vuelta. Esta semana vamos a trabajar la construcción de comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje. Lo vamos a abordar desde dos perspectivas, dos textos que trabajan cuestiones similares y diferentes. Y por eso trabajamos con estos dos textos, porque bueno, tienen diferentes puntos de vista. Por un lado tenemos a Wenger, que nos va a decir, va a hablar específicamente del aprendizaje y van a haber muchas cosas comunes, muchas cosas que ya hemos visto, el tema de pensar en el aprendizaje por encima de la enseñanza, y va a decir cómo el aprendizaje o cómo nuestro rol como diseñadores de aprendizajes va a ser más que nada construir las condiciones adecuadas para que se constituyan comunidades de práctica. Va a hablar de minimizar la enseñanza para maximizar el aprendizaje. Por otro lado, va a decir que el diseño educativo no es una fuente para el aprendizaje, sino que va a ser un recurso para que las comunidades de aprendizaje se desarrollen. Entonces, va a hablar específicamente de cuáles son aquellas acciones que como diseñadores de experiencias de aprendizaje, como diseñadores de rutas de aprendizaje y como diseñadores de comunidades de aprendizaje, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son nuestros roles? ¿Hacia dónde debemos apuntar? Fíjense que hay una serie de preguntas luego de los apartados. Pongan especial atención en esas preguntas porque en realidad lo que está proponiendo es un espacio de meta-reflexión de cómo debe ser nuestra actitud como diseñadores de espacios de aprendizaje, cómo debe ser nuestro rol y cuáles deben ser aquellas cuestiones que debemos tener en cuenta para que realmente una comunidad de aprendizaje cumpla su función y sea exitosa. Y anclado con esto y vinculado con esto, vamos a ir al segundo texto, al de Pavlov y Pratt. Es un texto muy antiguo, entre comillas, ¿no? Pero es un texto que no es nuevo, pero que es totalmente vigente y va a ser recomendaciones específicas. El libro entero es precioso, pero en este caso este capítulo va a ser recomendaciones específicas de cómo propiciar la colaboración, por qué es importante la colaboración y nos va a dar tips muy concretos de cómo propiciar la colaboración en comunidades de aprendizaje. Cómo, por ejemplo, trabajar con equipos, cómo promover equipos cuando, por ejemplo, estamos empezando a trabajar o con grupos que recién se conocen. Entonces es muy interesante las herramientas que nos van a propiciar, los tips, los ejemplos, cómo a partir de los ejemplos que nos están planteando podemos tener aprendizajes y podemos tener ideas de cómo propiciar comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje. ¿Qué tipo de preguntas vamos a hacer o qué tipos de inputs? Y me gustaría que no lo vean como algo aislado, me gustaría que lo vinculen, por un lado, con aquello que vimos en el curso anterior sobre comunidades de aprendizaje, comunidades virtuales, comunidades de práctica, y por otro lado, con lo que vimos en, con lo que vimos en la semana anterior sobre las actividades y cómo propiciar actividades en nuestros entornos de aprendizaje. Que no quede como algo aislado, sino traten de vincularlo, como las rutinas de pensamiento que nos va a proponer Rithat irán apuntando hacia la creación de comunidades de aprendizaje, que no se vean como cosas separadas. Así que bueno, bienvenidos otra vez, ya casi estamos terminando este trimestre, espero que tengan una bonita semana.